2023 se estima que van a tener 9.190 casos y aproximadamente 470 de estos pacientes, o sea, pacientes con cáncer de testículo, van a fallecer por esta enfermedad. Cuando uno mira estas tablas de estadística de cáncer, el cáncer de testículo no está dentro de los 10 tumores más comunes, tampoco como causa de diagnóstico ni como causa de mortalidad. Entonces, en líneas generales, cuando hablamos de cánceres de tumores de testículo, hoy día hablar sobre los tumores de células germinales. Los tumores de células no germinales son muy infrecuentes, no tiene mucho sentido conversar, pero los de células germinales sí. Estos se dividen en seminomas, un grupo de tumores seminomas y otros no seminomas. El 62% son seminomas y la incidencia de los Doctor, seminomas. ¿Sí? no nos está presentando Hoy lo siento, diapositivas. chicos. Qué locura. A ver, ¿por qué no estoy presentando diapositivas? A ver, déjeme que vuelva de nuevo, chicos. Bueno, ¿ahora sí están viendo? Sí, doctor. Entonces, a ver, voy a ir un poquito atrás para comentar algunas cosas con ustedes. Bueno, entonces, como les decía, este año en los Estados Unidos se estima que van a tener 9.190 casos y 470 se estima que van a ser los pacientes que van a fallecer. Cuando miren esta tabla de estadística de cáncer de testículo para el año 2023, lo que podemos estimar es, o sea, ver es que ni en las causas de diagnóstico ni las causas por mortalidad, ninguno de en estas dos tablas no se encuentra el cáncer de testículo dentro de los más diagnosticados o dentro de la mayor cantidad de pacientes fallecidos. Entonces, como les decía, hoy día vamos a hablar sobre los tumores de células germinales y estos tumores de células germinales, 62% son de la variedad seminoma y los no seminomas son el resto y variedades mixtas lo que queda. Ahora, esta enfermedad ha cambiado muchísimo desde que empezamos a tener regímenes especiales de quimioterapia y fundamentalmente en base a cisplatino. Entonces, antes de esto, la sobrevida a 5 años alcanzaba el 64% y hoy día es más del 95%. ¿A qué edad es más frecuentemente diagnosticado este tumor? Entre los 20 y los 44 años está alrededor del 75% de los pacientes en ese grupo etario es donde se diagnostican la gran mayoría de los cánceres de testículo. Perdón. Y la mortalidad también está en estos grupos etarios con más frecuencia. Entonces, este tumor de células germinales se ha vuelto una de las neoplasias sólidas más curables y básicamente debido a varias cosas, pero fundamentalmente al tratamiento que cambió en 1970 cuando se incorpora el cisplatino. Pero hay otros factores que tenemos que considerar, que es un mejor conocimiento de la enfermedad. La segunda cosa, y de la historia natural, acá hubo un doctor que apellidaba Donahue, que empezó a hacer linfadenectomías de los ganglios retroperitoneales y los iba mapeando de acuerdo a si era tumor de testículo derecho o izquierdo, entonces permitió realmente conocer y saber cómo se diseminaba esta enfermedad. Entonces habían mejores exámenes, entre ellos hoy la tomografía, han mejorado las técnicas quirúrgicas. Esta es una enfermedad que tiene marcadores tumorales y la quimioterapia que hoy son varios medicamentos que se utilizan, pero fundamentalmente en base al cisplatino. ¿Cuáles son factores de riesgo para que las personas puedan desarrollar esta enfermedad? Definitivamente la criptorquidia. Y la criptorquidia es la falta del descenso normal del testículo desde la cavidad abdominal hasta el escroto. Cuando hay un testículo que se detiene en algún lugar del sitio normal de descenso, el riesgo de desarrollar cáncer de testículo aumenta entre 5 y 15 veces más. Ahora, este riesgo es mayor cuanto más alto esté el testículo y cuanto más tiempo demoras en bajarlo.
También hay que tener presente que este tumor se puede presentar en forma bilateral entre el 5 y el 15% de los pacientes, es más frecuente en el lado derecho. Y hay algunas condiciones como la hipospadia, antecedentes familiares, el síndrome de Klinefelter y el síndrome de Down, que son factores de riesgo. La microlitiasis ha sido muchos años considerada como una posible causa para que los pacientes desarrollen cáncer de testículo. Hoy día se sabe que a estos pacientes hay que observarlos, pero tampoco se ha encontrado una asociación entre este y cáncer de testículo, porque cuando haces en la población general, también se encuentran estas microcalcificaciones, les voy a mostrar alguna imagen, y no necesariamente estos evolucionan a cáncer de testículo. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Cómo se presentan estos pacientes? En general, los pacientes tienen una historia de un aumento de volumen del testículo y algunos te hablan incluso de la consistencia. Doctor, desde hace tanto tiempo noto que mi testículo derecho está más grande y más duro que el lado izquierdo. Y el otro tema es que gran cantidad de estos pacientes están asintomáticos. Entonces, cuando estás en con un grupo de pacientes que están, no sé, entre los 15 y los 45 años, que vienen con esta historia, lo primero que hay que sospechar es que si no se trata de un cáncer de testículo. Obviamente, dos condiciones hacen que el diagnóstico se retrase entre 4 y 6 meses. Una de ellas es esto, que los pacientes están asintomáticos. Entonces, como están asintomáticos, son pacientes que eventualmente no se quejan de problemas. Pero el otro tema tiene que ver con vergüenza. La gente por pudor no va al médico, por no exteriorizar su genital, no comentan con los papás o no van al médico y hay un retraso. Y muchos de estos pacientes, entre hasta un 25%, pueden ser tratados como si fuera una epididimitis o una orquitis. Algunos pacientes pueden tener ginecomastia. Si la enfermedad está muy avanzada, pueden venir con una masa abdominal palpable o dolor lumbar o tos y hay diseminación a distancia. Les voy a mostrar algunas imágenes de esto. Entonces, lo que tenemos que tener siempre presente, que puede haber un aumento del bulto en el testículo, un aumento del volumen, una sensación de pesadez, algunos ya consultan por dolor lumbar, ¿no? Y hay que hacer diagnósticos diferenciales. Y el diagnóstico diferencial con orquitis o orquiepididimitis ya hemos hablado, pero la otra cosa que produce aumento de volumen y asintomático es el hidrocele. Pero también hay que tener presente que algunas veces la causa de este hidrocele, que es la acumulación de líquido entre la túnica vaginal y parietal de la pared del escroto, de la túnica vaginal, cuando hay acumulación de líquido, la causa puede ser un cáncer de testículo. Entonces, siempre que tengan esto, no estén pensando esto es un hidrocele, operando el hidrocele, porque detrás de ese hidrocele puede haber un tumor de testículo. Algunos pacientes que tienen torsión de testículo también puede ser, y menos común varicocelia, hernias, hematomas o espermatoceles. Cuando vemos a estos pacientes, es mandatorio hacer tres de las siguientes cosas. Primero, una historia clínica y un examen físico. Yo creo que esto es lo central. Con esto se establece la principal sospecha. Y si tú tienes sospecha, hay que hacer estos dos siguientes exámenes: una ecografía testicular y marcadores tumorales. La tomografía y la de tórax, abdomen y pelvis habrá que hacerla si es que se confirma la enfermedad para etapificar hasta dónde ha ido la enfermedad. Pero de entrada, quiero que recuerden que hay que hacer estas tres cosas: historia clínica, examen físico, ecografía testicular y marcadores tumorales. Y los marcadores tumorales son la alfa-fetoproteína, la fracción beta de la gonadotrofina coriónica humana y la deshidrogenasa alérgica. Y en algunos pacientes esta clínica, o sea, se indicará hacer una tomografía con emisión de positrones y después de la quimioterapia estamos sospechando que pueden haber masas, o se hace una resonancia si queremos un coriocarcinoma y tenemos paciente con síntomas neurológicos. Pero en concreto para ustedes, estas tres cosas quisiera que quede y eventualmente para etapificar una tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Entonces, en líneas generales, ¿cómo hacemos diagnóstico diferencial? Al palpar, los tumores van a ser firmes, el varicocele como una bolsa de gusanos, los hidroceles va a haber como una sensación de líquido y los espermatoceles son pequeños, suaves y quistes localizados. El tumor no va a transiluminar, lo mismo que el varicocele no va a transiluminar, pero el hidrocele y el espermatocele sí pueden transiluminar. ¿Y cuáles aumentan con maniobra de Valsalva? Solamente el varicocele.
Entonces, estas cosas son importantes porque te ayudan a hacer diagnóstico diferencial. Entonces, en líneas generales, son firmes y no transiluminan y no se modifican con maniobra de Mansalva los tumores como mensaje. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Cuando examinamos a los pacientes, esto es lo que vemos. Recuerdo bien este paciente hace muchos años, era un paciente del doctor Urenda en la Caja Petrolera. Era un paciente que tenía este tumor de testículo, pero cuando examinabas este otro testículo tenía un pequeño nódulo en el testículo. Entonces, estamos hablando de hace muchos años, más de 20 atrás. Entonces, cuando operamos a este paciente, les voy a mostrar la imagen que es lo que hicimos. Hoy día probablemente hubiéramos tratado de hacer tumorectomía en uno de los tumores, que en ese momento era algo que no se consideraba posible. Entonces, este paciente tenía tumor en los dos testículos. Cuando hicimos la ecografía, esto es lo que les hablaba hace un momento, esto negro que están viendo acá es líquido y acá hay un tumor de testículo. Entonces, a veces, cuando tienes una gran cantidad de líquido, no puedes palpar el testículo. Entonces, si tú no puedes palpar y sobre todo es gente joven, es mejor que tú hagas una ecografía y estés seguro que detrás de esta lesión, detrás de este hidrocele no hay una lesión tumoral. Entonces, la ecografía tiene muchísima sensibilidad. Aquí están viendo el parénquima testicular normal y aquí toda esta estructura heterogénea que es un tumor de testículo, ¿no? Entonces, estas lesiones hay que valorarlas, hay que hacerles Doppler y ver qué es lo que está sucediendo con los pacientes, pero la ecografía hoy día tiene una enorme sensibilidad en el diagnóstico de tumores de testículo. Algunos pacientes como este pueden tener esas microcalcificaciones con estos puntos blancos que estamos viendo en el parénquima testicular. En algunos pacientes también vemos una lesión nodular como la que estamos viendo acá, que nos genera una sospecha de que el paciente tiene un tumor testicular. Como les comenté, estos tumores elevan fundamentalmente dos marcadores tumorales, la alfa-feto y la gonadotropina, pero también la deshidrogenasa láctica. Entonces, para que ustedes recuerden, el único variedad histológica que eleva la alfa-fetoproteína es el carcinoma embrionario. Entonces, en general, no está presente en el 100%, pero 60-70%. Si tú eventualmente en la biopsia tienes una lesión, por decir seminoma, pero los marcadores alfa-fetoproteína están elevados, aunque no se vea en la biopsia, tú tienes que asumir que en algún lugar hay un carcinoma embrionario. Estos tumores derivan de una célula única totipotencial que se va desdiferenciando por vía intraembrionaria y extraembrionaria, y es de ahí que salen estos tumores de células germinales y forman los no seminomas y los seminomas. Entonces, un poco adelantando a lo que va a venir más adelante, los no seminomas son el carcinoma embrionario, el teratoma y el coriocarcinoma. Y los seminomas son estos que tienen variedades que las vamos a ver, clásico, anaplásico y espermatocítico. Entonces, otro marcador tumoral que se eleva también es la deshidrogenasa láctica. Entonces, estos valores hay que verlos, hay que tenerlos presentes. Y el otro tema es que en la medida que más elevados esté este tumor, estos marcadores tumorales, peor es el pronóstico. Entonces, los marcadores tumorales te permiten ver si hay enfermedad cuando están presentes. El hecho de que no estén presentes no quiere decir que no hay enfermedad. La segunda cosa es tú les haces marcadores tumorales, los operas a los pacientes, o sea, les sacas el testículo y mides. Si se normalizan los marcadores tumorales, hay una alta probabilidad de que la enfermedad haya estado localizada solo en el testículo. Pero por otro lado, si el marcador persiste elevado después, porque tienen vedas medias bien cortas, si después de esto los marcadores tumorales siguen elevados, tú debes asumir que hay actividad tumoral en alguna parte del cuerpo. Y el otro tema, lo que ya les dije, que si tú tienes un carcinoma embrionario, o sea, un teratoma o un seminoma o un coriocarcinoma, pero la proteína está elevada, debes asumir que en algún lugar hay carcinoma embrionario. Entonces, los marcadores tumorales son de gran utilidad hoy. Antes de que, una vez que uno establece diagnóstico de estos pacientes con clínica, hasta tiene una sospecha de un aumento de volumen y un aumento de consistencia de un testículo, le pides una ecografía que te muestre una imagen sugerente de tumor y los marcadores tumorales, por ejemplo, están elevados o normales, pero hay sospecha de un tumor de testicular, a estos pacientes hay que sacarles ese testículo. Pero antes de retirar, es importante hacer un espermiograma para valorar y conversar con estos pacientes jóvenes que tienen potencialmente que sufrir necesidad de radioterapia o quimioterapia, hacerles
una determinación de cómo están sus espermatozoides y eventualmente se puede preservar espermatozoides para un futuro. Y con más razón si se trata de testículos únicos o masas laterales o si el paciente tuvo antecedente de una fijación de testículo por una criptorquidia o si su otro testículo es un testículo pequeño. Y obviamente todo esto en hombres jóvenes que no tienen familia, ¿no? Entonces, los tumores testiculares, sin embargo, se asocian con disgenesia gonadal en aproximadamente el 50% de los hombres y tienen algún grado de alteración en su espermatogénesis. Entonces, la cirugía, básicamente, el otro concepto es que siempre se hace un abordaje por vía inguinal, no por vía escrotal. Cuando tú haces un abordaje por vía escrotal, cambias el estadio del paciente. Puede ser un T1, pero si lo abordaste por el escroto, pasa a ser un estadio T4. La razón de hacer el abordaje por primero en la ingle es que lo primero es que tú individualizas el cordón y una vez individualizado lo pinzas y evitas que al manipular el testículo se diseminen células. Entonces, básicamente lo que se hace es una incisión a nivel inguinal, se abre, aquí está el anillo inguinal, se abre la fascia de los músculos, se individualiza el cordón y una vez que se ha individualizado el cordón, se lo aísla y se lo pinza. Entonces, esto va a evitar que la enfermedad se disemine. Posteriormente, por esa incisión, presionando el escroto, exteriorizamos, liberamos el gubernaculum testis y todas las adherencias escrotales. Y una vez que hemos hecho esto, logramos liberar el testículo hacia afuera. Se liga el cordón, se exterioriza la pieza, se cierra la pared anterior del conducto inguinal y se cierra la pared abdominal posteriormente, ¿no? Entonces, esta era la pieza de ese paciente que les comentaba que tenía esta lesión bilateral. Aquí la túnica vaginal absolutamente engrosada, esta es la túnica albugínea con una lesión tumoral total. Pero en el otro testículo se palpaba también un testículo pequeño con estas dos lesiones. Hoy día probablemente hubiéramos intentado retirarlas estas lesiones y para preservar algo de testosterona mantener, este paciente va a tener que tener suplementación hormonal de por vida. Entonces ahí están los dos sitios de abordaje. Entonces siempre hay que explorar las piezas operatorias, mirar qué es lo que está pasando. Entonces ya un poco de esto hemos hablado. Los tumores de células germinales se dividen en dos familias, los seminomas y los tumores no seminomas. Dentro de estos seminomas, los seminomas se clasifican en variedades, seminomas clásicos, los anaplásicos y los espermatocíticos, pero de los que nos vamos a concentrar hoy día es del carcinoma, el corio, el tumor de saco vitelino, el teratoma y formas mixtas de estos tumores. Entonces, como ya les he comentado, los seminomas se clasifican en clásico, anaplásico y espermatocítico, y los no seminomas en carcinoma embrionario, teratoma, coriocarcinoma y tumor de saco vitelino. Y variedades mixtas que son la combinación de un seminoma, por ejemplo, con un carcinoma embrionario. Entonces, desde el punto de vista de TNM, las lesiones tumorales de los testículos se dividen en T1, T2, T3, T4. T1 es cuando lo podemos dividir en lesiones que están limitadas al testículo y al epidídimo, y decimos T1A cuando es menos de 3 centímetros y T1B es cuando es más de 3 centímetros. Pero si esta lesión T1 está invadiendo, tiene invasión vascular o linfática de la túnica vaginal, se considera un T2. Cuando esto invade el control, un T3, y cuando invade el escroto, un T4. No olviden lo que les comenté hace un momento. Si tú una lesión de menos de 3 centímetros la abordas por escroto, la conviertes en T4. Entonces, estas son las lesiones T. Las lesiones N son nódulos que se van a estos ganglios van hacia el retroperitoneo y vamos a ir mirando que es diferente cuando van son tumores del lado derecho o del lado izquierdo, pero cuando tú tapificas,
busca si hay nódulos de menos de 2 centímetros, hablas de un N1, el N2 es entre 2 y 5 centímetros, y cuando son masas de más de 5 centímetros, hablamos de un N3. Si tú tienes ganglios de otros lugares o metástasis al pulmón, es un M1A, y el 1B otros órganos, hígado, alguna vez hemos visto en intestinos, entonces cuando está en esos lugares es un 1B. Entonces, estas lesiones también las podemos estadiar, y nosotros hablamos estadio 1 cuando la enfermedad está localizada en el testículo, estadio 2 cuando está la enfermedad en el retroperitoneum, y el estadio 3 es cuando tú tienes fuera de los ganglios normales o va a órganos como el hígado o el pulmón o intestino, otro lugar, y hablas de estadios 3. Entonces, en general, en la medida que va avanzando el estadio, la enfermedad es más agresiva y el pronóstico disminuye. Pero a pesar de eso, vuelvo a insistir con esto, estadio 1 es cuando la enfermedad está localizada en el testículo, puede ser un T1, T2, T3 o T4, pero sigue siendo 1. N1, N2 o N3, lesiones de menos de 2, entre 2 y 5, más de 5, siguen siendo estadio 2, y el estadio 3 es cuando ya tienes metástasis en otros órganos. Entonces, siempre lo que hemos estado hablando todos estos días, en todos los tumores, una vez que se establece el diagnóstico, hay que tapificar. Y como decíamos ayer, anteayer y los días anteriores, tapificar involucra saber hasta dónde ha ido la enfermedad. Entonces, yo hoy pido pantomografías, o sea, pido una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, porque me da una mejor evaluación. Algunas personas piden radiografía de tórax y si hay sospecha piden la tomografía. Yo hoy evalúo a los pacientes de entrada con estas tres cosas, y marcadores tumorales que se hacen antes de la cirugía y a las pocas horas, porque a las 96 horas ya se negativizan ambos, uno a las 24 y otro a las 72, pero ya después de 4 días se han negativizado estos marcadores tumorales, entonces los repites para ver. Y los repite siempre y cuando hayan estado elevados antes de la cirugía. Si no estaban negativos antes de retirar el testículo, no tiene mucho sentido estar volviendo a evaluar. Entonces, una vez que hemos retirado el testículo, evaluamos al paciente. Entonces, acá estamos pudiendo ver dos cosas que de entrada llaman la atención. Aquí estamos viendo una masa en el retroperitoneo. ¿Están viendo mi flecha? ¿Ven la flecha, no, chicos? Sí, doctor. Perdón, creo que estaba en silencio. ¿Están viendo mi flecha, no? Entonces, Sí, doctor. muchas gracias, chicos. Entonces, acá, por ejemplo, estás viendo la aorta rodeada, pero ¿qué cosas llaman la atención? Miren el color de este riñón, que es el riñón del lado izquierdo. Esto que están viendo acá es el vaso. Y acá estás viendo el riñón del lado derecho, y acá estás viendo el hígado, la vesícula. Entonces, aquí estás viendo más en relación a la vena cava. Aquí estás viendo la aorta. Este riñón de un color y este otro riñón de otro color, y este riñón dilatado. Entonces, ¿qué podemos ver? Que probablemente esta masa está comprimiendo el uréter del lado izquierdo, ha generado una hidronefrosis, y esto debe tener buenas semanas o meses, y esto está como retardando la eliminación o excluyendo la función de este riñón del lado izquierdo. Entonces, si miramos un paciente como este, yo diría que este paciente tiene una masa de más de 5 centímetros, entonces este paciente sería una lesión N3. Entonces, acá estamos viendo lo mismo, una masa que probablemente acá estamos viendo la aorta, este es el riñón del lado izquierdo, y aquí están viendo una masa, y en medio, metido de esa masa, está la vena cava. Entonces, no necesariamente son siempre masas grandes, a veces encontramos en el retroperitoneo estas masas, pero algunas veces también encontramos adenopatías en el mediastino, entonces esta sería una lesión M1A, porque es una lesión en un sitio que no es el sitio habitual de diseminación. En algunas ocasiones encontramos una tomografía, una lesión, a las 4 semanas se hace otra tomografía y se encuentra una lesión más grande. Les voy a mostrar una serie de algunos pacientes para que un poco valoren qué es lo que pasa, ¿no? Este era un paciente joven, es un paciente del doctor Juan Carlos Gil que trabaja conmigo. Y el doctor Gil nos comentaba que este paciente estaba con su pareja y la pareja notó que había una masa, y cuando se encontró era una masa de un par de centímetros. Esta lesión, si eventualmente fuera un testículo único, realmente es una lesión muy susceptible de poder ser resecada y preservada.
pero si tienes tu otro testículo normal, es mejor retirarla. Este otro paciente es un paciente que es súper interesante porque es un médico, ¿no? Este paciente, por lo primero que consultó, es por una masa en la región frontal y lo que tenía era una metástasis ósea de un cáncer de testículo. Cuando lo vimos, tenía una gran masa testicular de un par de años de evolución. El paciente no consultó, ¿no? Entonces tenía una gran masa. Entonces, cuando lo retiramos, esta era una lesión que estaba infiltrando hasta el escroto, entonces era una lesión T4. Cuando lo etapificamos, veíamos estas imágenes nodulares en su radiografía de tórax, que cuando le hicimos una tomografía, se confirman todas estas masas que están viendo acá en la tomografía, que son metástasis pulmonares de un cáncer de testículo, ¿no? Miren el descuido de un médico, ¿no? Estas son las imágenes que estamos viendo, que son metástasis pulmonares de un cáncer de testículo. Cuando hicimos la parte abdominal, este paciente tenía también múltiples metástasis hepáticas y tenía enfermedad en el retroperitoneo, no tan grande, pero tenía algo de enfermedad en el retroperitoneo, como están viendo acá. Entonces, este paciente era una lesión T4, N2, pero M1B, tenía metástasis pulmonares, hepáticas, ¿no? Entonces, era un paciente con una enfermedad avanzada. Y curiosamente, bueno, a este paciente lo operamos, se hizo quimioterapia y un paciente bastante dejado y descuidado, ¿no? Y con el colega con el que trabajo, nos comentaron que el paciente había fallecido y hace unos meses el doctor Gil me dice, te cuento que lo he visto al doctor tantos y te cuento que está perfecto, está vivo después de varios años. Entonces, miren, el mensaje un poco por esto es, o sea, no ser tan descuidados como este doctor, pero el otro mensaje es que una enfermedad como el cáncer de testículo, a pesar de tener una enfermedad tan diseminada como la que tuvo él tenía un hermano médico en el Brasil y lo atendieron en Brasil, pero a pesar de lo avanzado de la enfermedad, el paciente hoy está curado, ¿no? Entonces eso te habla de la posibilidad de curar. Este es otro paciente que tenía este pequeño nódulo en el testículo, pero un testículo aumentado de volumen con esa masa que se estaba palpando. Entonces, este paciente tenía elevado su antígeno, su alfa-fetoproteína en 722, normales hasta 5. La beta-HCG también estaba elevada y la deshidrogenasa láctica estaba discretamente elevada. Entonces, a este paciente se hizo una orquiectomía y resultó ser un carcinoma embrionario masteratoma, o sea, una variedad no seminoma. Entonces, a este paciente se le hizo una tomografía y tiene una masa entre 2 y 5 centímetros en el retroperitoneo, entonces es una lesión T2, N2, una lesión N2. Y este paciente es un pobre paciente que llegó del Chapare con esta masa abdominal, ¿no? Una masa abdominal y tenía una lesión tumoral en el testículo. Este paciente fue muy penoso porque lo hicimos su orquiectomía y retiramos el tumor del testículo, pero lamentablemente la familia y el paciente decidieron que iban a ir a hacer algún tratamiento natural en el Chapare y nunca más lo vimos, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, este paciente tiene toda esta enorme masa en el retroperitoneo que va hasta la parte anterior, ¿no? Entonces, una masa gigantesca y lamentablemente no pudimos hacer gran cosa más por este paciente. Espero que alguien lo haya convencido y se haya podido hacer alguna otra cosa. Entonces, un poco como comentario de esta enfermedad, podemos ver que si la enfermedad está en etapa 1, vale decir la enfermedad está localizada solo en el testículo y no hay metástasis en el retroperitoneo ni a distancia, la sobrevida es del 99 o más por ciento. Si tú tienes enfermedad en el retroperitoneo, en promedio 96% de estos pacientes se pueden curar. Pero ya cuando la enfermedad está avanzada, como la de este colega que yo les comenté, la sobrevida baja 73%. Pero si estamos hablando de un cáncer metastásico, o sea, hablar de 73% de sobrevida es altísimo, ¿no? Entonces, cuando tienes enfermedad avanzada, vamos a dividir primero a este lado, que son los pacientes que tienen no seminomas y los que tienen seminoma.
Entonces, cuando son de buen pronóstico, en general son el 56% de estos pacientes, pero a 5 años la sobrevida libre de enfermedad es de 89, la sobrevida global de 92. Cuando tienen un riesgo intermedio que representan el 28, esto baja a 75 y a 80 su sobrevida global. Y cuando son de pobre pronóstico, que gracias a Dios solo son el 16%, esto va del 41, la sobrevida libre de enfermedad, y la sobrevida global 48%. Entonces, cuando la diferencia, esto para los que no estén sabiendo la diferencia, es tú puedes tener cáncer y estar vivo, ¿no? O puedes haber tenido cáncer, te han dado tratamiento y no tienes evidencia de enfermedad. Aquí es que no hay enfermedad, evidencia, y aquí que estés vivo, o sea, que estés vivo, ¿no? Teniendo enfermedad. Y en los seminomas igual, ¿no? Miren, esto baja de 0,82 de 82 a 86, de 67 a 72. Entonces, siempre que vemos estos pacientes, sabemos que hay condiciones que generan más riesgo. Cuando hay invasión limbovascular, de hecho, esto cambia el estadio de T1 a T2 en los tumores del testículo, es un factor pronóstico. Cuando hay carcinoma embrionario, son tumores agresivos y generan, y el otro es el coriocarcinoma. Si tú tienes enfermedad T3 o T4, como la del colega, eventualmente son pacientes de más riesgo, y los tumores de saco vitelino. Entonces, independiente de esto, o sea, cuando tú tienes uno de estos factores de riesgo, si no tienes ninguno, tu recaída es de 10 a 14. Cualquiera de los factores de riesgo, entre 40 y 50% es la recaída. Pero si tienes invasión linfovascular, tienes más de 50% de la recurrencia. Entonces, los tumores de células germinales, digamos en etapa 1, vale decir localizados en el testículo, 70% de estos pacientes no seminomas y 85 como en el seminoma se curan solamente sacándoles el testículo. Entonces, de ahí que viene el concepto de vigilancia activa. Si el 70% de los no seminomas y el 85% de los seminomas solo sacándolos has curado, entonces, ¿por qué dar tratamiento adyuvante? El otro tema es que de estos porcentajes de 15% o 30% que recurren, cuando les das tratamiento, 97 y 97% de los que experimentan recaída en no seminoma y seminoma se curan con quimioterapia. La vigilancia sugirió como una estrategia de tratamiento atractiva para el estadio 1 del tumor de células germinales. Entonces, el 80% de estos seminomas se presentan en etapa 1, como les decía, limitada al testículo, y 15% tienen enfermedad en etapa T2, limitados a los ganglios retroperitoneales, y felizmente solamente 5% menos están en etapa 3, más allá de los ganglios retroperitoneales. Entonces, estos tumores seminomas tienen un crecimiento relativamente indolente y rara vez se diseminan más allá de los ganglios retroperitoneales. Y normalmente no tienen una elevación de la beta-CG, y lo que les he comentado anteriormente en un par de ocasiones, nunca tienen elevación de la alfa-fetoproteína. Y estos tumores son exquisitamente sensibles a la radioterapia, pero también a la quimioterapia. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo con estos pacientes? A la gran mayoría de estos pacientes les hacemos vigilancia activa. Estamos hablando de seminoma en etapa 1, en lugar de quimioterapia o radioterapia. Para los que rechazan la vigilancia activa, que te diría que son una gran cantidad, hoy día estamos hablando de un ciclo de carboplatino como agente único, porque tiene menos riesgos de alteración de fertilidad, pero este es el tema del que hoy día más se habla. Muchos de estos pacientes que han sido sometidos cuando eran adolescentes o adultos jóvenes a radioterapia, desarrollan una segunda neoplasia secundaria a la radioterapia. Y esto puede pasar hasta 30 años después. Y algunos pacientes pueden tener enfermedades cardíacas tardías. Para los hombres que rechazan la vigilancia activa y no son candidatos para la quimioterapia, en ellos sí hacer radioterapia adyuvante. Los supervivientes del cáncer tienen un riesgo de 1,7 a 3,5 mayor de tener neoplasias secundarias post-radioterapia. Entonces, el riesgo no es bajo, ¿no? Entonces, el riesgo de una segunda neoplasia después de radioterapia aparece elevado permanece elevado al menos durante 35 años.
Entonces, la radioterapia para el cáncer se asocia con riesgo de leucemia y tumores sólidos, y la quimioterapia para cáncer de testículo para estar asociada con riesgos de tumores sólidos, y los riesgos mayores también para los regímenes de quimioterapia basadas en cisplatino, etoposide y bleomicina, ¿no? Entonces, un poco resumiendo qué pasa con los seminomas, a estos pacientes les hacemos orquiectomía, a todos, se retira el testículo, y si está en una lesión T1 o T4, vale decir, la lesión está localizada en estadio 1 solo en el testículo, lo puedes vigilar, o eventualmente un ciclo de carboplatino es lo que hoy más se ve. Entonces, nosotros si en Bolivia tenemos un paciente que vive muy lejos, está en el campo, o gente que no es tan motivada, tú no los ves con un nivel de educación, mejor hazles un ciclo de carboplatino, porque esos pacientes se van a ir, se van a perder y no van a volver. Yo casualmente en estos últimos meses he tenido 2 pacientes y curiosamente los 2 son del Beni. Entonces, estos pacientes es difícil que vayan y vengan. Entonces, a los 2 pacientes les hemos dado un ciclo de carboplatino. Cuando tienes lesiones N1, N2 o N3, depende. Entonces, a estos pacientes le puedes hacer, si es N1, la orquiectomía siempre, y ahí discutes con él si le vas a hacer a estos pacientes radioterapia o quimioterapia. Probablemente un par de ciclos de carboplatino sea lo que más está indicándose hoy. Pero si ya tienes masas que son de más de 2 centímetros o más de 5 centímetros, a estos de más de 2 les haces 3 ciclos de quimio y a estos 4 ciclos de quimio. Y si tienen metas a distancia, se hacen 4 ciclos de quimio. ¿En qué consiste la vigilancia activa? Tú tienes que ir haciendo examen físicos, marcadores tumorales, tomografía y radiografía de acuerdo a estos esquemas, ¿no? El primer año haces cada 2 meses, el segundo año haces cada 3 meses, del tercero al quinto haces esto. Tomografías haces del 1 al 4 cada 6 meses y radiografía de tórax igual, y luego anualmente haces de todo. Entonces, esto genera costos y genera radiación para los que se van haciendo tomos en forma frecuente y genera estrés, pero te libera de someterte a eventualmente radioterapia, que sabes que te puede generar un riesgo de neoplasias secundarias hasta 35 años después. ¿Qué hacemos con los tumores no seminomas en estadio 1? Dependen los factores de riesgo y vemos si hay invasión linfovascular, si predomina carcinoma embrionario, si son T3, T4, entonces estos son factores. Si son de bajo riesgo, eventualmente vigilancia activa. Si son de alto riesgo, es mejor que a estos pacientes entiendas que tienen 40% de recurrencia y les puedes proponer hacer una linfadenectomía de lumboaórtica o 1 o 2 ciclos de quimioterapia. Entonces, esto es lo que se está haciendo en estos pacientes. Entonces, hoy, después de retirar el testículo, eventualmente si es de bajo riesgo, les haces vigilancia activa versus hacer una linfadenectomía versus hacer quimio. Pero si ya tiene lesiones menos de 2 centímetros en el retroperitoneo, a veces estos pacientes es mejor hacer linfa o 3 ciclos de quimio. Lo mismo que en N2, ya no haces, puedes hacer lo mismo, y en N3, cuando ya son lesiones de más de 5 centímetros o pacientes que tienen metástasis a distancia, después de la orquiectomía, haces 4 ciclos de quimioterapia. La vigilancia activa es exactamente igual a la que les describí en la anterior diapositiva. Entonces, los esquemas de quimioterapia, los que más se están utilizando actualmente es este ciclo de bleomicina, etoposide y cisplatino, que se considera como PEP, y estas son las dosis y estos son los días a los que se administra el medicamento, ¿no? Hay un grupo de pacientes que tienen tumores no seminoma en los cuales se consideran estadios IS porque son lesiones donde están elevados los marcadores tumorales. Entonces hay que mirar, son tumores no seminomas limitados a los testículos que tienen elevaciones persistentes de los marcadores tumorales después de la orquiectomía. Estos pacientes deben ser tratados como quimioterapia, como si se tratara de un paciente en etapa 3, pero de buen pronóstico. Entonces, los marcadores tumorales, como les digo, nos permiten ir monitorizando, valorando, siguiendo y hablando de pronóstico en este grupo de pacientes. Entonces, por ejemplo, acá en estadios 2, estadios 3, este esquema de quimio que ya lo hemos comentado, pero tenemos que entender que estos pacientes van a valorar con anemias, con neutropenias, con plaquetopenia,
Y estos cuadros de neutropenia y plaquetopenia pueden ser, si no se manejan de forma adecuada, condiciones que generen morbilidad y mortalidad en estos pacientes, ¿no? Estos pacientes quedan aplásicos y eventualmente susceptibles a infecciones. Otra cosa que obviamente tienen estos pacientes, pérdida de cabello, llagas en boca y lengua, vómitos, pérdida de apetito, oscurecimiento de la piel. O sea, en general, entender que la quimioterapia no es algo tan benigno, pero es necesario porque cuando pones en la balanza qué es mejor darles un tratamiento que les dé una opción curativa a los pacientes. Entonces, la quimioterapia, miren la cantidad de pacientes que fallecen en estado 1 después de un ciclo de quimioterapia. Y en general, cuando tú miras, realmente las tasas de respuesta son súper altas en estos pacientes. Este es un paciente en etapa 3 para que vean también cómo evoluciona la quimio. Este es después de su primer ciclo de quimioterapia y este es después del tercer ciclo. Esa tremenda masa que tenía en el pulmón ha desaparecido. Entonces, vuelvo a mandar el mensaje, es altamente eficiente, pero esto no involucra que te descuides. Las linfadenectomías varían dependiendo de si se trata de un tumor del lado derecho o se trata de un tumor del lado izquierdo. Y cuando tienes grandes masas, tienes que hacer linfadenectomías ampliadas como la que les vamos a mostrar más adelante. Entonces, en líneas generales, los tumores del testículo derecho van desde sobre la vena renal. Básicamente los laterocavos y los interaortocavos y los preaórticos son parte de los ganglios que tú debes sacar y debes parar al nivel de la mesentérica inferior. Cuando tratas de un tumor del lado izquierdo, igual son los lateroaórticos, los preaórticos, los interaortocavos y los precavos, y vas hacia las ilíacas. Entonces, estos esquemas son los que hay que hacer. En general, se puede hacer esto hoy por cirugía abierta, pero también se hace por cirugía laparoscópica y robótica en centros de alto volumen. En general, son cirugías súper complejas, son cirugías súper bonitas porque realmente uno hace una tremenda disección, uno libera toda la fascia de TOLD y hace que puedas liberar lo que es el ciego, el colon ascendente, y después te vas hasta el ángulo de Treitz y llevas todas las asas intestinales hacia arriba y debes vaciar los ganglios dependiendo de si vas a hacer linfadenectomías reducidas o ampliadas, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que uno pretende obtener cuando hace cirugía. Este debe ser un paciente que yo operé hace unos años, pero uno puede ver la gran disección que hacemos, ¿no? Este era un tumor del lado derecho, aquí estamos viendo el uréter, aquí la musculatura lumbar, la vena cava absolutamente pelada, todos los ganglios entre la aorta y la cava sacados, esta es la aorta, acá está la vena renal, acá está el uréter del lado izquierdo y esta es la mesentérica inferior, nosotros hemos respetado, acá está el ligamento paravertebral posterior. Entonces, en este paciente lo hemos operado, lo seguimos siguiendo a este paciente y después de unos años, uno de los problemas cuando sacas todo esto es que los pacientes quedan sin tener posibilidad de eyacular y son pacientes jóvenes que posteriormente no pueden tener familia. Entonces, a este paciente le respetamos por debajo de la mesentérica inferior y después de un par de años el paciente pudo lograr embarazar a su esposa. Este paciente está curado de su cáncer de testículo, pero es un paciente también que, al margen de estar curado, desde el punto de vista de sus expectativas sexuales, ha logrado recuperar. Hace unos meses estuve en Panamá dando unas charlas y ahí conocí a este doctor que se llama Hugo Manzanilla. Él tiene muchísima experiencia en cáncer de testículo. Y miren, ahí están sacando ganglios, está una representación por debajo de la vena renal, aquí en relación a los ilíacos. Y miren la cantidad de masa que saca él del retroperitoneo, ¿no? Entonces, en esta siguiente diapositiva, en este siguiente video, podemos ver cómo queda toda esta estructura, ¿no? Ha retirado todas esas masas. Acá estamos viendo el uréter del lado izquierdo, todos los ganglios que están en relación a la cara anterior de la cava, el interaortocavo pelados, todo el ligamento paravertebral posterior, la musculatura lumbar y acá en la parte medial el uréter. Entonces, una disección exquisita que
es lo que hay que hacer en estos pacientes que tienen grandes masas post-quimioterapia. En general, esta es la indicación, hacer un vaciamiento en estos pacientes a los que les han sacado masa después de la radioterapia. Me quedan unos minutos y para finalizar, no se olviden siempre recomendar a los adultos jóvenes, a los adolescentes, que siempre se hagan autoexamen. Hay que examinarse los testículos una vez al mes y siempre palparlos que tengan la misma forma, el mismo tamaño, la misma consistencia. Y si notan alguna anomalía, hablar con sus padres o ir al urólogo para que los puedan valorar. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Doctor, disculpe una consulta. Sí, te oigo, doctor. Te oigo. Estos pacientes que deciden hacerse operaciones para cambiar de orientación sexual, ¿tienen alguna relación? Creo que no hay mucho estudio de eso, ¿no, doctor? En el fondo, si tú eres un paciente varón y que quieres cambiar, haces varias cosas con estos pacientes. Una de las cosas que se hacen en estos pacientes, se sacan los testículos, ¿no? Entonces va a ser difícil que forme un cáncer de testículos. Sí, ahora hay mucha gente que la parte de arriba son mujeres, pero la parte de abajo siguen teniendo su genital masculino hasta que hagan un cambio total. Entonces, en estos pacientes eventualmente tienen los riesgos probablemente de la población. Yo no sé si estos que reciben porque se utilizan hormonas tengan más riesgo, no he leído nada en relación a eso, pero en líneas generales yo diría que son los mismos riesgos de la población general. ¿Tienes algún paciente o alguien conocido que haya tenido esto y cáncer de testículo? ¿A eso va tu pregunta? No, por curiosidad, ¿no? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, ok. Yo creo que tengo una charla más la próxima semana. Entonces nos estaríamos viendo el próximo miércoles. Que esté bien. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches.